Imaginemos que uno tiene su casa en el campo, en un ámbito rústico, y de repente pues, te ponen un parque solar a poquísimos metros de donde vives. Esto es lo que les ha ocurrido a muchos vecinos de Túnez y estamos aquí con ellos para intentar entender qué es lo que ha pasado. Nosotros en Fuerteventura Digital ya hemos avanzado un poquito, pero sí que me gustaría conocer, sobre todo, Cristian, la experiencia que ustedes han tenido. En primer lugar, ¿en qué momento se enteran de que esto ocurre? Porque hasta llegar hasta aquí ha pasado un procedimiento. ¿Dónde comienza esta historia? Bueno, la historia empieza a finales de 2023, cuando nos percatamos de que están viniendo a hacer una serie de catas o captaciones en plan para mirar el terreno del que disponen aquí enfrente. Nada, con todos los vecinos sorprendidos, no sabemos lo que va a pasar, no sé cuánto. Pues principio de 2024 vienen otra vez, hacen otra serie de catas y ya uno pues ya es curioso de que lo van a plantarte en la puerta de tu casa. Pues le preguntamos a los técnicos, nos enteramos de que iban a poner una plantación de placas fotovoltaicas. Entonces, en marzo de 2024 empiezan las obras y por descarte nuestro sacrificio y nuestra penitencia, digamos, en ese sentido. Se ha hablado muchísimo, y esto es uno de los temas que está en el debate, de la utilización de la figura de declaraciones de interés general, interés público, interés social, que se utilizan, que tiene la potestad de darles el Gobierno de Canarias y lo está haciendo de manera, no solamente aquí, sino en muchas otras instalaciones renovables en Fuerteventura, para habilitar estas instalaciones en donde en un principio no se puede, porque entiendo que este terreno, ustedes cuando lo compraron, no era industrial, ¿no? Porque ahora mismo hay una instalación industrial, aunque sea renovable. Sí, bueno, lo de la zona está aquí, estas casas, esto se abrió el PIOF en 2004 o 2005, sí, para que la gente presentara una serie de proyectos para dejar de edificar en ciertas zonas y tampoco que fuera tanto a zona deshabitada. Se cerró el plazo ese, te daban un plazo para fabricar la casa, que fue el caso de todas estas casas que están aquí. En mi caso llevo poco, llevo 2 añitos y poco por aquí, y que esa es otra también, lo que ha bajado el valor de la casa de cuando yo compré. Ahora que tenemos las placas por un lado y las torretas de luz por el otro, y claro, te plantas en una zona rústica que ya es difícil vivir a las afueras, que para mí es un encanto vivir en esta zona, para que después vengan empresas así y te destrocen las vistas, el paisaje, el terreno, tu calidad de vida la has visto mermada. Hay que vivirlo para sentirlo. Ustedes lo han comentado en otros sitios, se han quejado que han sufrido durante las obras. ¿En qué han consistido esos daños? Las obras empezaron en marzo de 2024 y acabaron en noviembre de 2024. Fueron 10 meses de penitencia, ruido, no respetaban los horarios, empezaban antes de las 8 de la mañana. Han perforado, según las ordenanzas municipales e insulares, tienen que tener unas bases de hormigón, y según las regionales, las del Gobierno de Canarias, perforan la tierra. Era un ruido constante, un toc, 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 de incrustando los hierros en la tierra, polvo, movimientos de tierra para adelante, movimientos de tierra para atrás, con el ruido detrás desde las 7:30 de la mañana hasta las 5, 6, 7 de la tarde que seguían trabajando. Entonces, en ese sentido, la calidad ha mermado. Un poco el ruido, o sea, el empezar a trabajar antes de las 8 de la mañana, el tema, y sobre todo la tierra, ¿no? O sea, tenemos vídeos de cómo las ventanas afectadas, o sea, el polvo se incrustaba por todos lados, que de todas formas ahí se puede ver, ¿no? Este es el tipo de tierra con el que hemos padecido entre nuestras casas, sí, que ni siquiera barrer se ha podido, porque barrías y veías la nube de polvo dentro de casa, entonces lo que tenías que pasar era aspiradora y fregona de atrás o la marcha, porque no daba tiempo a hacer. ¿Y las ventanas? Las ventanas, pues las puertas y las ventanas con trapos, toallas detrás constantemente, y la zona que tienes habilitada para la zona de las placas, cerrado siempre, cerrado. Desde aquí a ahí son 7 metros, ¿sabes? Desde la arqueta del agua, 7 metros. ¿Qué respuesta han encontrado por parte de las autoridades? Pues desde el Cabildo nos informaban que en principio eso entraba por una ley del Gobierno canario, la ley 6 bis, y por lo tanto ellos poco podían hacer. Si ya venía incluso aprobado de arriba, ellos tenían las manos atadas, simplemente tenían que firmarlo, porque no había manera de decirle a esta gente que no. Entonces, como no hay herramientas para decir que no, tienen que aceptarlo. No cumpliendo las normativas municipales, no cumpliendo las normativas insulares, sino simplemente unas normativas regionales que vienen del Gobierno canario, y las de aquí. La misma ley que sería para mí no es para esta gente. Habían dos parques, el Charco 1 y el Charco 4, con sus correspondientes sujetaciones y todo, y empezaron la obra del Charco 1 aumentando el terreno con la del Charco 4, no cogiéndola toda totalmente, pero sí parcialmente. ¿Qué hicieron? Congregaron todas las placas que tenían para las dos fases en una misma sola. Entonces
han ahorrado tiempo, han ahorrado dinero, han ahorrado espacio y sobre todo la segunda fase la empezaron sin haber tenido licencia, que es lo más grave. Esto es un camino oficial, Sí. un camino que está registrado y estas casas están completamente legales. Sí, legales, con tu licencia de obra, que nos costó. Yo me acuerdo que Cristian, porque lleva menos tiempo aquí, pero nosotros, yo llevo ya, pues, la edad que tiene mi hija, que son 18 años, nosotros estábamos aquí sin agua y sin luz. Lo único que nos dijo la empresa, porque en su momento le digo, mira, por lo menos ustedes se van a hacer cargo del mantenimiento, se van a hacer cargo de que esto esté, pues, más o menos adesentado. O sea, de verdad que en zona rural ponemos vallas metálicas. De verdad, es bonito para una zona rural. Cuando nosotros nos exigen unos canos, ¿sabes? Que tienes que respetar porque están en el ayuntamiento. Ellos no respetan ni siquiera eso. O sea, pues un muro de piedra, algo que tape esto, de verdad. Pues, ¿sabes qué tú dices? Y hablé con la empresa y le digo, bueno, por lo menos nos dejarás enganchar, ¿no? Dice, no, hombre, mujer, si tú piensas que vas a respirar en verde, digo, que voy a respirar y que la energía te va a salir más barata. Digo, ¿más barata a mí? No. Más barata el gobierno, más barata, porque a mí no me abaratan la factura. O sea, no pretendan ustedes venderme algo que no es cierto. Y eso es las grandes empresas. Intentan engañar, pues, a nosotros, a los que no somos nada, ¿no? Y nada, triste. Muy triste con toda esta situación. Ya ha pasado tiempo desde que estamos sufriendo, pues, esta obra de grandes dimensiones, ¿no? Y ahora pasas con como varios procesos, es decir, al principio era como rabia, enojo, el por qué tiene que suceder esto aquí cuando nosotros pagamos una hipoteca, te eliges zona rural, pues por la vista, por la tranquilidad. Tú dices, ¿sabes? Calidad de vida. Yo elegí calidad de vida y elegí esto, elegí calidad para mí, para mis hijas, para mi familia, ¿no? Y de repente te ves metida en una vorágine que tú dices, ¿en serio? ¿Me está ocurriendo esto a mí? ¿Nos está ocurriendo esto a nosotros? ¿Se plantean iniciar algún tipo de denuncia? Nosotros en principio lo que planteamos era pues que nos dieran respuestas, ¿no? Desde las distintas instituciones, que nos dieran respuestas del por qué. Y ahora viendo que todas las cositas que están saliendo, pues bueno, a lo mejor nos planteamos ir un poquito más allá. Y no sé, mirar la parte legal y hablar con un abogado, hablar con alguien que nos informe y sí, caminar un poquito más. Otro tema, Cristian, que nos comentabas era el tema ambiental, ¿no? Es decir, te he escuchado, porque tú has protestado otras veces, que aquí, antes de las obras, pues era una zona rica en fauna. ¿Qué es lo que había y qué es lo que no hay? Nosotros incluso, yo que llevaba poco aquí, incluso en ocasiones vi en este llano eubaras, incluso le dijimos al cabildo, coño, se va a hacer este tipo de obra aquí, cuando encima tenemos la eubara, que tan protegida la tenemos y tal. Volando siempre se veían cuervos, se veían guirres y todo. Hasta hace 2 meses así, por lo visto hay un equipo de investigación de fauna, de aves, que vienen de Tenerife una vez al mes. Me están diciendo que incluso ellos han notado que desde que están las placas, en esta zona sobrevuelan menos pájaros que nunca. Teniendo una presa aquí abajo siempre llena de agua, que hay patos, hay un montón de vida, tenemos la presa que tiene García también por arriba a escasos kilómetros, pero que esta zona de aquí ya han notado que incluso ya pasan menos aves y no se sabe si es por el reflejo de las placas, por el calor que desprende o simplemente porque ya no pasan, pero ¿puede estar relacionado? Seguramente. También comentabas el asunto de, en tu caso personal, esta es tu casa, por un lado las placas y por otro también en las torretas, porque esa es otra de las batallas que ha habido aquí en Fuerteventura, que es la línea de alta tensión, que aquí la vemos. Estas torretas enormes son las de 132, que entiendo que también te han llegado. Claro, es lo que te comentaba antes. Si yo llevo poco aquí, compré mi casa, aquí no había nada, sino la línea secundaria por fuera y tal, imagínate esto virgen aquí. Llego aquí y en menos de un año me clavan las torretas por un lado. Y en unos meses me meten las placas por el otro. Yo por un lado, nada más salir del muro, tengo las placas a 20 metros. Y por el otro lado del terreno salgo y a 2 metros, miro hacia arriba y tengo los cables pasando por arriba mía. Cuando predomina el viento del noreste, tengo el zumbido de las placas. Cuando viene el alicio, el noreste, tengo el zumbido de los cables. Por la noche en verano, cuando más calor hace, que duren con las ventanas abiertas, yo la tengo que cerrar. Yo escucho toda la noche, zzz, que es el zumbido de los cables por el viento, y cuando no, el del otro. Esto aquí no sin vivir, esto... Entonces, vender no es la solución, porque ¿quién me va a comprar la casa? ¿Quién me va a pagar más que sea lo que yo pagué por ella? Nadie. Entonces, las casas aquí se han devalorado. Y eso ni te lo va a repercutir el ayuntamiento, ni Cabildo, ni Gobierno Canaria, ni la propia empresa de las placas. Entonces,
Es lo que estábamos hablando antes. Tenemos una frustración, una mezcla de rabia, de dejadez, de abandono, porque son muchas cosas, un cúmulo de cosas, que tú pagues tu hipoteca, como está la vida de hoy, y tal, para que después te planten estas cosas y lo único que te queda es vivir así. Porque no hay otra cosa. Te ríes por no llorar. Claro, no, está claro, porque ya llevamos una fase ya de... Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy más cansado que ellos y estoy en una fase ya de asimilación, en plan, yo de los muros para afuera no tengo nada, ya está, pero es que hay que estar aquí para vivir con esto. El Cabildo anunciaba recientemente que había paralizado las obras o había ordenado paralizar las obras por no tener permisos del consorcio de agua. Entendemos, Cristian, que ya lo has comentado, que estas son las obras a las que se refieren. Explíquenos un poco. Sí, bueno, como te comentaba anteriormente, pues esta es la subestación que puso esta compañía y hasta hace 2 días aquí en el suelo habían bobinas de cables, que era la conexión de ellos supuestamente a la red, digamos, por decirlo de alguna manera, y de hace 2 días para acá llevan trabajando en esto. O sea, después de la noticia han conectado lo que era la instalación de la planta fotovoltaica a la red, entendemos, porque ya no tenemos cables, no se ve nada, o sea... Porque en el momento del anuncio, lo que son digamos, la instalación fotovoltaica ya estaba hecha de antes. Sí. Lo que es la obra en sí de la instalación fotovoltaica lleva terminada desde noviembre. Desde noviembre ya no hay operarios aquí, ya no hay entrada y salida de camiones, ya no hay maquinaria. Y lo que quedaba era esto. Entendemos, no sé si ustedes han comentado que han mantenido reuniones con la propia empresa. ¿Les han explicado algo de esto? Porque entendemos que esta zona es una zona industrial, se tendrán que conectar a la red, porque al fin y al cabo están generando energía renovable para volcarla en la red, ¿no? No, las conversaciones que nosotros tuvimos con la empresa era siempre por los daños que nos estaban ocasionando, ¿sabes? Pues no, el día a día era un sin vivir aquí prácticamente. Ruido, tierra, maquinaria, no se podía estar, de verdad. Peor que la pandemia, no podías salir ni de tu casa. ¿Has tenido oportunidad de hablar con las autoridades? Porque, bueno, ellos han salido públicamente a denunciar ese tema, no solamente ahora, sino en otras ocasiones. El Cabildo, sobre todo, está un poco presentando batalla, al menos en el plano del discurso. ¿Has tenido oportunidad de hablar con las autoridades? Cabildo, ayuntamiento, gobierno. Ayer me puse en contacto por la mañana con el Cabildo, con personal del Cabildo, para informarles de que estaban trabajando en la zona y me comunicaron que iban a trasladar la queja al CIAF, que es el Consejo Insular de Agua, que es el motivo por el que supuestamente se ha parado la obra. Que iban a mandar un técnico y que iban a revisar lo de que si estaban trabajando o no. Entonces, pero hasta la fecha no tal. Le hemos mandado vídeos de que han estado trabajando y tal y no nos han contestado nada. Y desde el ayuntamiento, pues, más o menos lo mismo. O sea, al final quien lo está diciendo todo es el Cabildo, pero el ayuntamiento, en ese sentido, nos hemos sentido desamparados. Los cauces del barranco, las correntías, son importantes en este procedimiento porque, precisamente, al parecer, necesitan un permiso del Consejo Insular de Aguas para desarrollar estas obras. Parece ser que no lo tienen y, bueno, en saber si hasta qué punto unas placas o unos parques que están, Cristian, en mitad del tablero, ¿influye o no influye el hecho de que tengan que tener que ver o no con las correntías? ¿Cuál es la experiencia que han tenido al respecto? Pues en este caso, no sé si el compañero lo ha grabado, el barranco venía a tener por aquí, porque al final esto es un llano y el agua va buscando salidas, y este es uno o el principal motivo por el que han conseguido paralizar las obras de esta planta. Esto antes, hace 2 mesitos, no llega a 2 mesitos, esta carretera estaba más abajo. Ellos, al echar su reserva por fuera de la estructura de las vallas, formaron como una especie de presa aquí. Entonces, cuando llovió, las 2 veces que ha llovido bastante, pues se ha formado aquí una serie de cúmulo de agua, digamos, y pues ha terminado pues rompiendo todo por ahí para abajo, y es el principal motivo por el que se ha parado esta obra, en teoría. Entonces, las lluvias que están... Porque claro, esto empezó, las obras desde noviembre. Hasta ahora, al final, una isla árida les ha afectado, ¿no? Es decir, ellos han sufrido el hecho de no tener, digamos, estar habilitados digamos, por la escorrentía del agua, ¿no? Sí, en este caso, nuestra salvación, como que digamos, ha sido el barranco del CIAF, y como tú has dicho, es una isla árida, pero ha llovido 2 o 3 veces fuerte desde entonces, y ha sido el cauce el que les ha dado su merecido en ese sentido. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Rompió la carretera, esto lo arreglaron un día después de eso, rompió la carretera, aquí se formó un socavón, rompió todo esto por ahí para abajo, y después por debajo, ya lo veremos después, vas a ver cómo la salida les ha roto, les ha dejado la valla en el aire, y como cuando enfocas para adentro ves como ellos lo tenían todo perfectamente llano, ya no nada. Veníamos comentando que en esta barranquera es donde el Consejo Insular de Aguas pues, posiblemente tenga alguna potestad
para meterle mano de alguna manera a esto, porque parece ser que en el expediente, en estos trámites, y eso lo dijo también el Cabildo, Cristian, no tenían permiso del Consejo Insular de Aguas. ¿Crees que se abre una vía por ahí, de alguna manera, para intentar, pues no sé, de alguna manera que influyan en este tipo de proyectos? Pues probablemente. Una de las vías por las que se puede atacar o actuar es por el tema de los barrancos, porque llegan, allanan, ponen a su disposición el terreno que tienen y no miran nada, ni flora ni fauna, como hemos dicho anteriormente, ni respetando los cauces generales de los barrancos. Entonces sí, no es un gran barranco, pero es una de las licencias que le hacía falta, pertinente, y no la tenían por lo que se ve. Y de hecho, creo que antes lo veíamos comentando, el hecho de no tener ese permiso, pues entiendo que el Consejo se encarga de estudiar eso, es decir, cuando el agua coge su curso, coge su camino. Lo hemos visto en la península, desgraciadamente, y en Fuerteventura también se conoce, ¿no? Ustedes lo han visto, es decir, aquí vemos las arquetas que han quedado al aire. Antes veíamos tu casa con la zanja, que también estaba un poco anegada, es decir, a lo mejor no es un trámite porque sí, sino que tiene un sentido, ¿no? No, claramente. Yo soy marinero y siempre decimos que el mar recupera lo que es de él. Pues en tierra lo mismo, el barranco al final termina recuperando lo que es de él. Y si están ahí, llevan años ahí, es por algo. O sea, no lo podemos tomar a la ligera, y por ahí el Consejo a lo mejor debe actuar ya no solo con esta, sino que sirve de precedente para las que vienen posteriormente. Claro. Sí, porque evidentemente el Cabildo anunciaba la paralización de unas obras, lo acabamos de ver arriba en la subestación, en nuestros transformadores, la obra está prácticamente lista, no sé qué obra hay que parar, pero bueno, por lo menos quizás la esperanza venga por ahí. Sí, como te comenté anteriormente, aquí ya no hay operarios desde noviembre de 2024, estamos en junio ya de 2025, viene un poquito tarde, pero bueno, por lo menos saber que ya hay un bastión ahí por donde atacar, por donde meterle el diente, y a lo mejor a consecuencia de esto revisan toda la documentación y a lo mejor falta también otra. Entonces, una ayuda. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí porque yo creo que nos hemos adentrado un poquito, sobre todo desde el punto de vista de los vecinos afectados. Es una temática que no solamente está pasando aquí en Túnez, en la zona de los Llanos de la Higuera, sino en toda Fuerteventura, tampoco no solamente con instalaciones fotovoltaicas, sino también con eólicas dentro de las renovables, y es una problemática que está teniendo Fuerteventura a todos los niveles y que creo que vale la pena afectar. Como bien decía Cristian, la obra está hecha, la paralización de la obra, pues no sé hasta qué punto se podrá parar una obra que está prácticamente finalizada, pero sí por lo menos, por un lado, estudiar las indemnizaciones, y por otro, como bien decía el compañero, pues que de alguna manera este ejemplo sirva para tomar conciencia de lo que está pasando y que Fuerteventura se ponga las pilas, porque desde luego las renovables todas las queremos, pero como mínimo de orden. Claro, yo creo que si hiciéramos una encuesta a todos los majoreros, no creo que ni el 10% de la población estén en contra de las renovables. Renovables sí, pero controladas, ordenadas. Fuerteventura hay grandes extensiones. Sacrifiquemos un valle para hacer este tipo de cosas y el resto de la isla la mantengamos virgen, tanto que vendemos reserva de la biosfera, la protección de las aves, la protección de la fauna. ¿Vale? Pero vamos a hacerlo ordenado, no en la puerta de la casa de cualquiera. En este caso, por desgracia, nos ha tocado a nosotros. No lo podría decir mejor de otra manera. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias a ustedes por darnos voz y aquí seguiremos en la lucha. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos despedimos y nos veremos en un siguiente episodio de Fuerteventura Digital.